Muy buenas y bienvenidos a Survival en Kimono, episodio número 20 y primero de todo quiero agradecer por haber llegado a 500 suscriptores. Aquí tenemos el cartel, como veis, cutrón que hicimos en el último episodio, que fue en directo. Hicimos unas cerca de 2 horas en directo jugando y bueno, una de las cosas que hicimos fue ese cartelito, ¿vale? También hicimos una torre del homenaje y tal, también fuimos al Nether, hicimos nuestra primera incursión, pero hoy quiero hacer algo un poco más tranquilo, ¿vale? Fue un directo bastante activo en el cual hicimos bastantes cosas, exploramos, construimos, hicimos muchas cosas y como siempre hablamos de 40.000 y más cosas, como no puede ser de otra manera. Pero hoy me apetece hacer algo un poco más calmado, en parte porque estoy malo, como me notaréis en la voz. Estoy bastante regulero. Y como veréis estamos empezando a hacer el techo de la casa y ese es el objetivo a nivel del servidor que tengo para el día de hoy. También, como veis, tenemos aquí la mesa de encantamientos, ¿vale? Esto también es algo que hicimos en el directo. También tenemos una armadura de diamante completa. En fin, simplemente cristalizamos un poquito las cosas que habíamos estado consiguiendo en los últimos días para que fuese un directo un poquito más activo y no tan pasivo de decir no hacemos nada y solo hablamos. Así que, bueno, dicho esto, vamos a introducir el tema de hoy mientras vamos a pillar algo de madera. Y hoy no vengo a explicar, me apetece hacer algo diferente, así que hoy no vengo a explicar ni una época histórica, ni una batalla, ni una tradición concreta. Hoy quiero hacer algo un poco más distinto. Primero de todo, como veréis, además también estoy aquí un poco en modo casual. Y es que por temas de pereza y por temas de simplemente mi forma de ser, supongo, pues he tenido que retrasar grabar este vídeo hasta la misma mañana en la que lo subo. Hoy es sábado. Así que tengo que grabar, editar y preparar para subir el vídeo en un rato. Así que bueno, estamos aquí todavía en pijama, como podéis observar. Y esto es en parte también porque, bueno, ha salido el Hytale, me lo he comprado, estoy jugando bastante con mis amigos, también aparte quería hacer cosas con mis amigos, entonces pues entre eso y las cosas de trabajo, pues el día se me ha ido un poco, y el santo se me ha ido un poco al cielo, no me apetecía mucho grabar. Así que en lugar de grabar sin ganas, pues simplemente decidí pues dejarlo un poco para la última hora, ¿no? Que eso no hay que hacerlo nunca. También quiero decir antes de comenzar con el tema del vídeo, que tengo pensado en el momento que concluya Survival en Kimono realizar una serie. De hecho ya lo tengo bastante pensado, realizar algo equivalente en Hytale, porque creo que tiene muchísimo potencial, pero no en la actualidad, ¿vale? ¿Por qué? Por varios motivos. El principio es que Hytale es un juego fantástico, ¿vale? Ha salido mucho mejor de lo que todo el mundo pensaba, pero es cierto que todavía está muy verde en muchos otros aspectos, no solo en la progresión del mundo y las cosas que puedes hacer, que son limitadas al fin y al cabo, sino también en el desarrollo, ¿vale? Entonces ya han anunciado, y esto me lo olía yo, que al ser un pre-release, los mundos se van seguramente a corromper los que se hagan, ¿vale? Entonces mucha gente se ha apresurado a hacer series del juego, ¿no? Pues para ganar las visitas y tal, porque bueno, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Aprovechar el hype de un juego tan esperado. Y luego resulta que a lo mejor esos mundos se van a corromper y no van a poder actualizarse a medida que se va actualizando el juego, o por lo menos por ahora. Entonces, como todavía nos falta un tiempo para acabar Survival en Kimono, pues bueno, decidí que por ahora íbamos a seguir simplemente jugando por aquí. Y en el momento que el Hytale esté un momento más estable y que la serie esta esté terminando o terminada, pues ya podremos trasladarnos y quizás probar a hacer una serie parecida allí. Con sus cambios, evidentemente. Pero bueno, eso es lo que quería decir. Y ahora vamos a introducir un tema algo distinto, como he comentado, pero también que creo que puede ser bastante interesante y también más calmado, ¿vale? Quiero que sea un episodio más tranquilito porque, bueno, hemos estado con unos episodios bastante intensos, como sabéis, tanto de historia como de cultura, como los directos, que han sido muy intensos. Así que creo que va siendo hora de hacer algo un poco más calmado. Y vamos a hablar de las preguntas incómodas, ¿vale? Vamos a hablar de preguntas que se suelen hacer sobre Japón, muchas son estereotipadas. No os esperéis las típicas, ¿cómo decirlo?, expresiones de cuñado, ¿no? Que también esto daría para un vídeo aparte, ¿vale? He decidido hacer algo un poco más clásico, rollo, no desmintiendo mitos, ¿vale? Ni mucho menos, sino respondiendo a algunas cuestiones de una manera simple, pero al mismo tiempo completo, ¿vale? Porque creo que muchas veces las cosas se simplifican demasiado en es de esta manera o es de esta, ¿no? Se generaliza mucho. Y eso hace que los países, las culturas y tal queden, pues eso, de una manera muy simplista, cuando realmente no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, pues no os imaginéis que voy a coger preguntas de
pues las japonesas son todas muy guapas o cosas así, ¿no? Porque esto, bueno, eso daría para un vídeo aparte de por qué la gente se expresa de esa manera, pero cosa que no voy a tratar en este vídeo, ¿vale? En este vídeo voy a tratar temas, ¿vale? Que con el tiempo la gente ha ido hablando, dejadme que las tengo aquí apuntadas, ¿vale? Y las voy a tratar con la mayor diligencia posible. Llevamos ya 6 minutos de vídeo, perdonad, pero ha sido un poco tal. Pero bueno, la gente que estudia japonés, que viaja a Japón o que simplemente siente mucha curiosidad por el país, ¿no? Siempre aparecen una serie de preguntas que nadie se atreve a veces a decir hacer en voz alta, ¿no? No porque sean malas preguntas, sino porque suelen un poco incomodar a los japoneses, ¿vale? Tampoco me voy a meter en el tema de la guerra, que sabemos todos que es un poco raro para ellos también. A veces también por corrección política, a veces por idealización y otras veces por simplemente no sabemos cómo responderlas sin caer en tópicos, ¿vale? O hacerlas. Y eso es un problema, porque bueno, hay muchos temas que merecen ser debatidos y contestados. Así que hoy quiero responder a muchas de estas preguntas sin dramatizar, sin mitificar y sin destruir nada, ¿vale? No quiero que esto lo penséis como una crítica, como daño, como algo por el estilo, porque no es mi intención nunca con este canal, nunca ha sido hacer algo por el estilo. No son verdades absolutas, son reflexiones, ¿vale? Así que si te interesa Japón, más allá de la postal bonita, ¿vale? Pues quédate, ¿vale? Que también voy a hacer un vídeo. Ya hice un vídeo en el canal grande hablando sobre Japón y la diferencia con el anime. Pues quiero hacer uno más allá de, hablando del Japón más allá del post de Instagram, ¿vale? O del post de Twitter, ¿no? El pico, no sé qué, un sitio, no sé qué, Japan, y ya todo el mundo está flipando. Pues eso. Simplemente yo creo que hay mucha mitificación con Japón, ¿vale? Porque Japón a través de su soft power ha sabido promocionarse muy bien. Y eso ha hecho que muchísima gente idealice el país cuando hay muchas cosas que, bueno, hay que simplemente ponerlas en su contexto, en parte porque están mal explicadas, mal entendidas y en parte también porque se idealizan mucho. Así que vamos a ir con la primera. La primera de todas. ¿Realmente Japón es tan educado como parece? Creo que esto mucha gente lo ha tratado, ¿no? Porque todo el mundo habla de la educación japonesa, ¿no? De la reverencia, del orden, ¿no? De que todo el mundo tenga esa forma de ser tan respetuosa con los otros. Y creo que esto también hay que situarlo en el contexto apropiado para entenderlo, ¿vale? Porque creo que no es tanto como que se idealiza, o sea, en parte sí, pero es más como que no se entiende al 100% o no se analiza con toda la complejidad y la... Bueno, o sea, con el todo que se debería analizar. Entonces, Japón tiene normas sociales muy claras y eso se suele confundir con amabilidad, ¿vale? La cortesía como sistema existe básicamente sobre todo en el lenguaje, ¿vale? No es una emoción que ellos tengan, por así decirlo, que te transmitan directamente porque, bueno, ellos son así, ¿no? Eso es decir, nosotros somos así de corteses y de amables porque somos así, no. Sino que también hay una parte de sistema establecido, ¿vale? En todo esto. Entonces, el respeto a la norma está muy por encima de la expresión personal. Y pongo un ejemplo, ¿vale? Para que lo entendáis. Tú sales de un tren en Japón y ves que el revisor, por ejemplo, te dice 40 cosas a la vez, ¿no? De muchas gracias, no sé cuánto tal, por el billete, no sé qué tal. Es todo muy así, en plan de por favor, entra no sé cuánto tal. O sea, es todo muy expresivo, ¿vale? Que lo cual está muy guay, ¿vale? No os penséis que yo estoy aquí haciendo una crítica, ni mucho por el estilo, ¿no? Al revés, me parece que es algo de valorar y que es muy chulo. También el hecho de que cuando nada más salgas del tren todo el mundo haga una fila, todo el mundo se respete los unos a los otros. Esa parte mola mucho, ¿vale? ¿Dónde está el zombie que estoy hoy? Ah, que no tenía suficiente luz. Bueno, pues vamos a darle un poquito de emoción al episodio, me temo. Esto de que haya creepers en mi casa no me hace ni pajolera de gracia. Vale. Ok, espérate, creo que había otro. Sí, a ver. ¿Vale? Ok. Madre mía, pensaba yo que tenía esto bien iluminado, pero veo que para nada, ¿no? Pues vamos a hacer aquí un pequeño ajuste de mientras, pero bueno, sigo.
en una tienda tú entras y también te van a decir un montón de cosas, ¿no? De, ay, ¿está usted bien? No sé cuánto, tal. ¿Cómo quería usar? Van a usar el keigo, ¿no? Es el lenguaje formal, ¿no? Propio del japonés, para tratarte, y tú te vas a sentir súper, súper halagado, ¿vale? Eso está súper, súper guay, ¿vale? No penséis que lo estoy criticando ni mucho menos, porque me parece que es algo positivo, ¿vale? La mayor parte. Ahora, lo que mucha gente no se da cuenta es de que eso es un sistema establecido, ¿vale? Que es muy importante. No significa que la gente sea falsa tampoco, ¿vale? Pero que hay una armonía social que está por encima de la sinceridad inmediata. No es un país frío ni cálido, es un país contenido. Vamos a explicarlo un poquito mejor. O sea, a lo que yo veo con todo esto es que en Japón existen dos tipos de lenguaje. Para que lo entendamos los hispanohablantes, es como el hablar de usted. Tú a tu jefe, o una persona a la que le tengas respeto, a tu profesor, o lo que sea, le sueles hablar de usted, ¿no? Pues eso es básicamente el keigo. El keigo es que tú tienes una norma establecida de que una persona superior a ti, tu jefe, un cliente o lo que sea, tú tienes que hablarle con el keigo. Pero el keigo no es solo hablar de usted, sino que el keigo es un idioma completamente diferente. ¿Vale? Entonces las palabras, los verbos cambian completamente. ¿No? El verbo... Hay mucho... Entonces, claro, no es solo... Es una forma de ponerte por debajo de otra persona. Para que nos entendamos. Entonces, esto no es que ellos te estén halagando, que sean educados, que sean... No, sino que es la forma en la que ellos han sido educados, de cómo tienen que tratar a sus profesores, de cómo tienen que tratar a sus jefes y tal. Entonces, es la forma que ellos tienen de expresarse. No significa que porque te halaguen mucho y te hagan muchas referencias, es que sean súper amables y súper tal. Tú tienes que entender que al fin y al cabo son personas que tú no conoces, ¿vale? Y las personas en Japón no son aliens, sino que son personas normales y corrientes que también tienen sus sentimientos y a lo mejor piensan mal de ti, pues igual que tú piensas mal de alguien que no conoces, ¿no? Porque dices, qué mal va vestida esta persona huele mal o lo que sea. Entonces, creo que esto hay que desmitificar un poco, no tanto, realmente no tanto desmitificar, sino ponerlo en su contexto, ¿vale? Entender que esto es un sistema que ellos tienen y que hay que tener cuidado con cómo funciona todo esto. También se ha hablado mucho de que en Japón nunca tendrás amigos reales, y en parte también es por esto, porque muchas veces las personas te tratan tan bien con este respeto y tal, que te piensas algo que no es, y al fin y al cabo pues es un poco la doble cara de todo esto. Pero claro, para ellos, como saben que el sistema este es el que es, pues no tienen ningún tipo de problema. Simplemente viven con ello y saben perfectamente cómo detectar cuando alguien está siendo amable contigo o simplemente pues eso, no hay más interés aparte, ¿no? Vamos a ir con otro tema, que es si Japón es un país solitario. Sobre este tema tengo un vídeo en el canal, ¿vale? Hablando de mi experiencia personal, y os lo recomiendo mucho porque creo que es un tema que depende bastante de la persona, depende de la situación, depende del contexto, ¿vale? Pero aquí también hay que situarlo, evidentemente, en la órbita y en el contexto japonés, ¿vale? Porque evidentemente, si bien, como he dicho, el contexto y la persona depende de ese tema, evidentemente hay ciertas cosas que favorecen a unas u otras situaciones, ¿no? Entonces, en el caso de Japón, por ejemplo, tenemos que entender que la soledad es un poco un fenómeno estructural, sobre todo por el tema del trabajo, ¿vale? El urbanismo, los horarios. Tenemos que entender que como Japón tiene estos horarios de trabajo, esta jerarquía del trabajo, ¿no? Que tienes que trabajar muchísimo, ¿vale? Aunque tú digas, no, pero a mí Japón dice que tiene las mismas horas de trabajo que muchos de estos países, sí. Pero luego tiene las horas extras, tiene la cultura de que hasta que el jefe no se va, tú no te vas, tiene en fin. Tiene una cultura de el estar completamente desconectado, de vivir para trabajar y no trabajar para vivir, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Que si a eso se lo sumas a la falta de expresión de los sentimientos, también propio de la cultura japonesa, ¿no? Que es un poco más contenido todo, que todo sea mucho más recatado, en cierta manera, pues evidentemente te vas a encontrar con que hay una diferencia importante entre estar solo y sentirse solo, pero efectivamente se favorece una situación que nosotros podríamos catalogar de soledad, ¿no? Entonces, a lo mejor para ellos es decir, bueno, esto es lo natural, ¿no? Es el shoganai, es un poco lo que toca, ¿no? Porque la vida es así. Pero para personas de países
extranjeros, que tengamos otra visión de la realidad y de la vida y tal, pues puede resultar, pues eso, que es un país muy, muy, muy solitario. Entonces, eso, lo quiero situar un poco en el contexto, ¿no? En entender que hay ciertas cosas que sí se puede decir que favorecen una situación de soledad, pero que para ellos en muchos casos puede ser algo hasta natural, entendible, decir, vale, bueno, es que la vida es así y ya está, ¿no? Entonces, sí, luego está todo, hay un montón de cultura de esto, de los bares pequeños, de hacer muchas rutas por los izakayas, ¿no? Y también tiene mucha cultura social, no os penséis, ¿vale? Que tú vas a ir a Japón y simplemente vas a estar solo y ya está, no. Hay mucha cultura social, los karaokes, ¿no? Esos encuentros. Es verdad que las relaciones son menos invasivas, pero también se considera que son más estables a largo plazo. Entonces Japón no elimina la soledad, ¿vale? Porque no lo hace, pero también sino que la normaliza, ¿vale? Es un poco decir, vale, esto es lo normal y ya está. Tenemos otras opciones, no todo es blanco-negro, también depende de la persona, como he dicho, pero efectivamente, si lo comparas con otros países, no solo en la situación a nivel laboral y tal, sino sobre todo en la situación social, pues efectivamente da la impresión de ser un país más solitario, ¿no? Porque las emociones son más contenidas, las relaciones son más distantes, y si a eso le sumas el tema del trabajo y el estudio, pues evidentemente, si lo ponemos en un cómputo global, si lo comparas con otros países, sí es un país, se podría decir, más solitario. Aunque ya digo que depende de la persona y de la forma de vida que quiera tener cada persona, ¿vale? Hay casos y casos. Después, ¿por qué cuesta tanto integrarse en Japón? Y creo que esto está bastante vinculado a lo que hemos estado diciendo hasta ahora. Porque se ha hablado de esto, ¿no? Hemos tocado el tema de que nunca podrás hacer amigos y todo esto, que yo creo que es una tontería en muchos casos. Claro que puedes hacer amigos. Lo que pasa es que simplemente tienes que saber discernir cuando alguien está siendo amable contigo o educado o te está usando el keigo, y cuando alguien está siendo sincero contigo, que eso es en todos los países del mundo. Pero bueno. Eso ya depende un poco de la habilidad social que tenga cada persona para detectar cuando alguien es amable o simplemente no quiere saber nada de ti. En fin, no tengo mucho más que decir ahí. Pero bueno, ¿por qué cuesta tanto integrarse? Pues porque hay una diferencia entre convivencia e integración, ¿vale? Hay un hay un concepto implícito que se llama uchisoto, que significa interior y exterior. Hablar japonés no significa tampoco que pertenezcas, ¿vale? Puedes ser respetado, querido, o lo que tú quieras. Tú puedes tener muchos amigos, o incluso tener una parte de familia y todo, incluso si te casas, y aún así seguir siendo un extranjero, ¿vale? Esto no es necesariamente una discriminación activa, sino una identidad cultural muy cohesionada. Integrarse en Japón no es imposible, pero no es un objetivo automático ni tampoco está garantizado, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Por varias cosas. Lo primero de todo, que en Japón hay una cultura muy tradicional, ¿vale? Los japoneses, en el momento que se abrieron al mundo, vamos a hablar de la Revolución Meiji, como siempre. En ese momento, los japoneses básicamente decidieron que el objetivo, con toda la apertura, era lograr todos los avances posibles de Occidente, pero manteniendo lo que ellos llaman la esencia japonesa, ¿vale? Y esto es importantísimo, es clave para entenderlo. ¿Por qué? Porque básicamente, vamos a subir, yo creo, pues mejor espérate, vamos a quitar esta negra. Y esto es importantísimo, ¿vale? Básicamente porque tú tienes que entender que por mucho que tú hables japonés, que tú tal, nunca vas a ser japonés. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen, vale, pero esta persona no se ha criado aquí, no se ha tal. Pero luego también hay ciertas partes de xenofobia y tal, porque ellos siempre, al intentar preservar la esencia japonesa, aunque tú intentes acercarte a esa esencia, siempre serás de fuera, porque no te has criado, no has tal. Pero sin embargo luego hay una parte xenofóbica y racista, ¿vale? Para mí lo es, no tiene otra definición. Que es cuando los japoneses tratan así a las personas hafu, por ejemplo, que tienen un padre que es japonés o una madre que es japonesa, y son niños que han crecido, ¿no?, en estas familias mestizas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, para mí, y yo no tengo ningún problema en decirlo, es un aspecto bastante xenofóbico y racista. Pero bueno, aquí ya cada persona que lo considere como quiera. A mí está bastante claro que no es
especialmente bonito, ¿no? Esa situación. Pero bueno, ahí ya que cada persona interprete como quiera. Entonces, integrarse no es que sea imposible, pero tú tienes que entender que siempre va a haber un cierto cuidado cuando tratas con alguien que no tiene tu misma cultura. Y esto también pasa en otros países. No os penséis que es solo Japón. Pero claro, Japón es bastante conocido por esto, porque ellos mismos lo han teorizado sobre esto, ¿vale? Entonces, pues evidentemente, pues da bastante más de qué hablar, ¿no? En ese aspecto. Vamos a poner bastantes antorchas, que no quiero que se me pase lo mismo que me ha pasado arriba, de que se me han generado un montón de bichos, la verdad. Aunque no sean perfectas, ¿vale? Aunque no sean muy simétricas, pero bueno, que haya suficiente luz, por lo menos. Vamos a dormir. ¿Cuántos minutos llevamos ya de vídeo? 21, madre mía. Me lié aquí a hablar, ¿sabes? O sea, quería sintetizarlo todo mucho más y no paro. Vamos a responder un par de preguntas más. Vamos a parar un poco, ya hemos completado el techo, así que eso está guay. Entonces, y esto, bueno, esto va a ser una torre. No lo he comentado, pero bueno, esto va a ser una torre, así que vamos a hacer aquí un pilar. Entonces, claro. Vale, esto vamos a cambiar. Vamos a adaptarlo, supongo. Esto. De esta manera. Entonces, claro. Aquí tenemos que entender varias cosas. ¿Japón es tan tradicional como creemos? Que esto es lo que yo quiero, perdón. Este es el tema que quiero tratar ahora. ¿Japón es tan tradicional como creemos? A ver, no tanto, ¿vale? No penséis que todo es como si fuera la época samurái, ¿vale? Porque sí, hay mucha tradición, como performance, festivales, rituales, el turismo cultural ha ganado mucha fuerza, evidentemente. El Año Nuevo se celebra de manera muy tradicional, están todos los matsuris, sobre todo en verano. El kimono se pone de manera muy ocasional, ¿vale? Sobre todo para estos festivales, pero también hay personas que deciden, pues, que les gusta mucho la vestimenta tradicional y se visten de manera tradicional en más de una ocasión al año, ¿vale? Pero es un pasado más administrado por Japón que vivido, ¿vale? No penséis que esto es como si fuese por el periodo Edo, porque no lo es, ni muchísimo menos. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, ¿vale? Pues tenéis que entender, como he comentado antes, el concepto de Uchi y Soto. Japón se abre al mundo y decide que quiere conseguir todos los avances posibles de Occidente sin perder la esencia japonesa. Entonces, evidentemente Japón se ha modernizado un montón, pero también ha tratado de preservar su propia identidad, ¿vale? Entonces, yo digo que es un poco tan tradicional, no tan tradicional. Si lo comparamos con lo que piensa mucha gente, no es tan tradicional. ¿Y por qué? La última pregunta que quiero hacer incómoda es el por qué idealizamos tanto Japón. Porque necesitamos, yo qué sé, creer en algo distinto. O sea, yo a veces me lo pregunto, ¿vale? Esto es un poco ya un poco reflexión personal, ¿vale? No sé, o sea, es porque estamos en desacuerdo con la cultura de nuestro país. A veces me lo pregunto, la verdad. Es un escape del caos occidental. Buscamos un orden, un sentido, una estética, ¿no? A lo mejor esa tranquilidad, esa armonía, ¿no? Propia asiática. Una proyección emocional, es porque la cultura nos ha influido, ¿no? El anime y tal. No sé, me llama a mí mucho la atención esta idea, porque yo creo que mucha gente, eso, ya hemos dicho de que idealiza ciertos aspectos y otros no tanto. Entonces me llama bastante la atención. Pero lo que hay que entender es que Japón no es un refugio perfecto, pero sí que es un lugar donde proyectamos deseos muy concretos, ¿vale? Y eso no es malo, siempre que sepamos distinguir la proyección de la realidad. Y creo que a través del vídeo os he estado contando bastantes cosas que hay que poner en su justo contexto para poder entenderlos correctamente. Y creo que con eso tenemos ya la lección que aprendemos en el día de hoy, ¿vale? No son preguntas incómodas para desmontar Japón ni nada por el estilo, ni que la gente diga, bueno, yo es que busco la armonía, pero bueno, también podéis buscarla en otro país. Yo es que busco la cultura moderna japonesa, pues bien, también hay en otros países. No es para desmontar algo así, sino que cuanto más te interesa un país, más importante es mirarlo con matices, entenderlo en su contexto justo. Así que
he querido hacer este formato más reflexivo para intentar no desmontarte ideas, sino para que puedas entender mejor algunos conceptos que creo que son bastante clave. Así que bueno, si te ha gustado este formato un poquito más reflexivo, dímelo en comentarios. Voy a hacer algún vídeo más de este tipo, un poco más tranquilo, porque hay muchas más preguntas, cuestiones y tal que podemos tratar y con más profundidad, y hay temas que perfectamente podemos tratar en un episodio entero. Así que nada, espero que te haya interesado mucho, espero, y ya sabes que si te gusta Japón, niponízate. Este ha sido un vídeo que no sé exactamente si hemos llegado o no a los 25 minutos, pero espero que te haya gustado. Así que nos vemos la semana que viene. Chao, chao.